Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este viernes 18 de julio, viernes de la semana 15 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este viernes continuamos leyendo el libro del Éxodo. Leemos el capítulo 11, versículo 10, hasta el capítulo 12, versículo 14. En aquellos días Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios ante el faraón, pero el Señor endureció el corazón del faraón, que no dejó salir de su país a los hijos de Israel. El Señor le dijo a Moisés y Aarón en tierra de Egipto: Este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principal del año. Díganle a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual puede comer. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las 2 jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada a fuego. Comerán panes sin levadura y hierbas amargas. No comerán el cordero crudo o cocido, sino asado. Lo comerán todo, también la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada de él para la mañana. Lo que sobre lo quemarán. Y comerán así: con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y no habrá entre ustedes plaga exterminadora, cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial, y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios. El día de ayer terminábamos de leer la escena de la zarza que ardía y no se consumía, y es donde se encuentra Moisés por primera vez con el Señor y le da la misión de ir a liberar al pueblo de los hijos de Israel. Hemos omitido ya en la lectura todo lo que ha ocurrido, es decir, cómo Moisés se acerca al faraón, cómo le da a conocer las intenciones de Dios y cómo se rehúsa el faraón. Es sumamente interesante el resumen que nos presenta la liturgia de la palabra, diciéndonos que Moisés y Aarón es el hermano de Moisés, hicieron muchos prodigios ante el faraón, pero el Señor endureció el corazón del faraón. Fíjate bien en la profundidad que tiene esta frase. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa? Que Dios quería que el corazón del faraón no se abriera para poder dejar salir a los israelitas. Si nosotros pensáramos que esta es la interpretación, entonces estaríamos diciendo que Dios le ha impedido al faraón realizar su voluntad.
de tal manera que lo ha colocado él mismo en una posición de rechazar la voluntad de Dios. Pero esta frase es muchísimo más profunda. Cuando la Escritura nos dice que Dios ha endurecido el corazón del faraón, no significa que Dios propiamente lo ha endurecido, sino que el corazón del faraón estaba endurecido, incapaz de ver los prodigios del Señor, y que por tanto Dios no le ha dado la gracia necesaria para suavizar ese corazón. Es sumamente profundo esto. ¿Por qué? Porque entendemos que cada vez que nosotros somos capaces de acercarnos a la verdad, cada vez que nosotros somos capaces de acercarnos al bien, cada vez que nosotros somos capaces de ablandar nuestro corazón duro, es por iniciativa de Dios. La bondad tiene una fuente, el amor tiene una fuente, el bien tiene una fuente, la verdad tiene una fuente y es siempre Dios. Por tanto, todas las acciones que nosotros realizamos en ese sentido, acercándonos al bien, a la verdad, al amor, provienen de Dios. Por eso es que no vale de nada jactarnos de nuestras buenas obras. ¿Por qué? Porque todo bien proviene de Dios. Dios lo que no le ha dado es la gracia. ¿Por qué? Porque no la ha querido. Porque Él mismo se ha negado, le ha enviado todos esos prodigios para que abriera sus ojos, para que abriera su inteligencia, para que abriera su corazón, pero no ha querido hacerlo y Dios no le va a dar una gracia especial para hacer el bien. Y entonces viene la segunda parte de lo que estamos leyendo, que es la Pascua, la primera Pascua que van a celebrar los judíos y que se va a instituir como una celebración anual. Este mes será para ustedes el primero. ¿Qué van a hacer? En primer lugar, el día 10 van a tomar a un cordero por familia, uno por casa, de acuerdo al tamaño de la familia, y si no se van a juntar con otra familia. ¿Por qué? Y aquí viene un detalle interesantísimo que es el primero de la Pascua. Escoger un cordero que sea sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito, sin defecto, y lo van a consumir todo, y por eso deben escogerlo de acuerdo a esa condición o reunirse en familia. Es importantísimo ver la imagen del Cordero Pascual. ¿Por qué? Porque el centro de nuestra salvación se encuentra justamente en ese Cordero de Dios, que va a ser inmolado en la Pascua, lo que celebramos hoy en la Semana Santa. ¿Qué es lo que contemplamos en el misterio de nuestra fe en la Semana Santa? Justamente el sacrificio de ese Cordero Pascual, pero ese Cordero que ya no es el que escogen los hombres, sino el que ha enviado Dios. Por eso es el Cordero de Dios, que es sin defecto. Y el hecho de que Dios insista tanto en que el cordero tiene que ser comido entero, no debe sobrar nada, y si sobra algo va a ser quemado, nos muestra cómo toda la integridad del cuerpo de Cristo va a convertirse justamente en el remedio de nuestra salvación, en lo que va a ser utilizado en su totalidad. Nos está hablando de la entrega total. ¿Cuánto vamos a usar del cordero? ¿Un poquito? No. ¿Cuánto se va a entregar Cristo por nosotros? ¿Un poquito? No. Va a ser entrega total, entrega absoluta. El día 14, y esto es el 14 de Nisan, el primer mes del calendario judío, que es un calendario lunar, van a inmolar a este cordero y tomarán la sangre y rociarán las jambas de la puerta, ambas jambas, y el dintel, porque esto va a ser la señal que va a conducir a la salvación, porque Dios entonces reconocerá. Fíjate qué imagen más profunda cuando relacionamos ese Cordero Pascual que es Cristo Jesús.
el derramamiento de su sangre entregada como signo de la alianza. Y entonces entendemos la profundidad de esa devoción a la preciosísima sangre de nuestro Señor. ¿Y por qué efectivamente es tan importante primero comulgar, recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Pero además, esa devoción que nos hace buscar la protección como signo de que pertenecemos al Señor. La meditación en la sangre de Cristo es una meditación profundísima, enorme, que tiene que llevarnos a una devoción también sumamente profunda y cariñosa, a esa sangre que salva, a esa sangre que protege y que no viene de otro lado, no viene de otro animal, no proviene de ninguna otra cosa, sino de la decisión de Jesús de derramar su sangre por amor a ti, por amor a mí. No van a comer el cordero crudo, sino que lo van a asar y lo comerán todo, absolutamente todo. Y van a comerlo así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa. Fíjate cómo esta descripción, ¿a qué nos conduce? Nos conduce no a una cena, sino a un rito, a un culto. Es decir, se está instituyendo en este momento el primer culto que van a realizar los israelitas. En esos días meditábamos lo importante que es entender que hasta este momento no existe una religión de los hijos de Israel. Los hijos de Israel vienen de Abraham, de Isaac, de Jacob. Han llegado a Egipto, pero no tienen una religión. Conocen al Dios de Abraham, al Dios sí, lo conocen porque han oído hablar, pero no tienen un culto dirigido a este Dios. Y por eso decíamos esta semana, qué impresionante es ver que la primera cosa que va a pedir el Señor y la señal grande de que Dios va a estar con Moisés es que el pueblo va a ser liberado para dar culto a Dios. Bueno, ahora estamos viendo la primera parte de la institución de ese culto. Estamos viendo el inicio de lo que va a ser esa religión que va a instituir no el hombre, sino el mismo Dios, dando él mismo los pasos que van a seguir. Esto es lo que van a cumplir para que sea un verdadero acto de adoración al Señor. Fíjate cómo el culto en la nueva alianza que toma todo esto de la antigua alianza sigue siendo exactamente igual. ¿Quién es el que ha dicho cómo se realiza el culto en la nueva alianza? El mismo Jesús. Tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Tomen y beban. Esto es lo que van a hacer en memoria mía. Esto es lo que van a cumplir. El culto que realizamos no proviene de nuestra imaginación. Por eso es terrible cuando las personas creen que tienen potestad para inventarse el culto. Eso nos lleva a las religiones naturales, pero no a esta que es la verdadera religión, porque no proviene de mi imaginación ni de la imaginación de otro, sino de la misma revelación de Dios. Es bello, antes de concluir, es bello leer todo lo que ha ocurrido en el libro del Éxodo y que no lo leemos en la liturgia, todo lo que significa esa llegada de Moisés delante del faraón y todas las plagas. Aprovechar estos días para leer todo lo que no leemos en las celebraciones diarias. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos 1 al 8. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él les contestó: ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre
él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Vemos en la escena del Evangelio cómo se produce una discusión entre Jesús y los fariseos por una acción que están realizando los apóstoles y que los fariseos determinan como una acción impropia a las leyes judías, impropia a las leyes que ellos consideran establecidas por Dios y que por tanto no pueden quebrarse. En este caso, lo que se puede o no se puede realizar en sábado. Fíjate cómo esto se une con la primera lectura, porque estábamos meditando justamente cómo inicia en la escena de la preparación de la Pascua el culto y las leyes que van a cumplir los israelitas. Al avanzar en la lectura veremos cómo Dios da todas las leyes a ese pueblo de Dios y hará y sellará esa alianza con ese pueblo. Pero no significa que ese pueblo haya entendido en profundidad lo que significaba cumplir verdaderamente el deseo de Dios, que no es un deseo simplemente de cumplir cosas externas, sino de comprenderlas en su profundidad, para poderlas vivir bien y saber efectivamente reconocer cuándo estoy cumpliendo la voluntad de Dios y cuándo no la estoy cumpliendo. No se trata de una observancia ciega, se trata de una observancia siempre consciente, siempre profunda. Atravesaba Jesús los sembrados y los discípulos tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Los fariseos encuentran que esto es una acción pecaminosa, impura. ¿Por qué? Porque era sábado. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al final del día los discípulos están cosechando, realizando un trabajo que estaba prohibido en sábado. Ahora, no hace falta ser un genio para darse cuenta que no estaban propiamente cosechando ni estaban trabajando en sábado. Estaban haciendo lo que podían. ¿Por qué? Porque se morían de hambre, porque tenían hambre. Y esto es lo que son incapaces de ver los fariseos. ¿Por qué? Porque viven en la ley del cumplimiento. Y justamente el Señor lo que nos va a llevar es no simplemente al cumplimiento por el cumplimiento, sino al cumplimiento que nace del profundo amor y que nunca deja de ser racional, que nunca deja de ser inteligente. ¿Qué les contesta Jesús? Pero ¿y ustedes no han leído que David hizo una cosa tremenda al entrar en la casa de Dios y comerse los panes consagrados? ¿Acaso tampoco han leído que en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo, pero no por eso cometen pecado? Bueno, yo les digo que aquí hay algo mucho más grande que el templo. ¿Quién es ese más grande que el templo? El mismo Señor. Si ustedes comprendieran, entonces les dice el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Primera cosa, ¿qué les está diciendo el Señor? Aquí no hay pecado. Ustedes están condenando, llamando pecado a lo que no es pecado. Es importantísimo en nuestra vida espiritual siempre pedirle al Señor luz para tener ese discernimiento, para reconocer muy bien cuándo se produce el pecado y cuándo no. Y nunca fallar para ningún lado.
No fallar diciendo que algo que no es pecado y menos todavía llamar a lo que es pecado como si no lo fuera. Ninguno de los dos lados es el que tenemos que desear. A veces es mucho más fácil creer que simplemente se trata de poner normas y no mirar nada más. Pero no se puede vivir así. ¿Por qué? Porque la vida de los hombres no es así de sencilla. Por eso el discernimiento siempre va a tener que ser importante. Y por eso el Señor lo que les pone es justamente una medida de discernimiento. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Es decir, si ustedes supieran quién está aquí, no estarían protestando inútilmente. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido gracia para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.